¿Considera usted que el Contralor General del Estado tiene competencias o atribuciones para pedir que se deje sin efecto la vigencia de los movimientos políticos que ya mencionamos anteriormente? Adelante. Bueno, mi estimada Diana, bueno, aquí hay dos elementos que hay que un poco analizar, ¿no? El primer elemento que tiene que ver con la eliminación de las organizaciones políticas por no cumplir, ¿no es cierto?, con el número y el porcentaje requerido en 2 elecciones consecutivas, que eso por normativa y por ley, pues el Consejo Nacional Electoral, luego del último electoral, debe hacer el respectivo análisis y cumplir con los procedimientos debidos. Una vez que se cumpla pues con el procedimiento de incumplimiento del 5% en 2 elecciones consecutivas del padrón electoral, pues el Consejo Nacional Electoral podrá eliminar del registro de organizaciones políticas. Pero previo a eso, pues hay todos los procesos que se requieren pues debidos para las apelaciones e impugnaciones respectivas. El segundo momento es ya la situación particular que el Contralor General del Estado pues ha dispuesto al Consejo Nacional Electoral se elimine a 4 organizaciones políticas porque según la auditoría realizada por la Contraloría no cumplen con los requisitos en la recepción de firmas. Entonces en este punto específico cabe recalcar que el 12 de marzo se convocó a periodo electoral por parte del Consejo Nacional Electoral y a partir de ese día pues entramos en un periodo especial electoral en el país, en el cual el Consejo Nacional Electoral pasa a ser la máxima autoridad administrativa, ¿no es cierto?, de elecciones en el país. Por lo tanto, el Consejo Nacional Electoral, ¿no es cierto?, establece con claridad, ¿no es cierto?, las reglas en función del cumplimiento del Código de la Democracia, los reglamentos instructivos para el efecto. Por lo tanto, cualquier otro ente, institución, cualquier otro ente que intervenga directamente o incida en lo que tiene que ver con los procesos electorales, pues está sujeta a sanciones respectivas. Por lo tanto, en su momento, ¿no es cierto?, que entramos ya en proceso electoral, en el periodo electoral, pues el Consejo Nacional Electoral debe proceder a dar cumplimiento con lo que establece la Constitución y la normativa. No sin antes plantear, ¿no es cierto?, que previo a esto, ¿no es cierto?, las organizaciones políticas deben cumplir con algunos aspectos. Entonces tenemos un reglamento de constitución o de inscripción de organizaciones y partidos políticos, ¿no es cierto?, que deben cumplir. Tenemos un reglamento para la verificación de firmas, que es el requisito principal para proceder, y finalmente pues tenemos el proceso de impugnaciones y apelaciones que se debió hacer en su debido tiempo. Recordemos que previo a la recolección de firmas, la organización política, según el reglamento, debió presentar ya estatutos, régimen orgánico, directiva provisional, procurador síndico, símbolo, nombre, etcétera, al Consejo Nacional Electoral, y el Consejo Nacional Electoral con esos requisitos debió entregar un formulario que está aprobado por reglamento, ¿no es cierto?, que tiene ciertas características como los nombres, apellidos, números de cédula, la firma, cómo está el procedimiento, y en el reglamento que habla de la verificación de firmas está paso a paso de cómo se debe calificar las firmas. No es que es algo que se inventa en ese momento, ni el Consejo Nacional Electoral en ese momento ve qué hace. Aquí ya está determinado, incluso hay un proceso aquí de impugnaciones, de apelaciones para los casos que se determinen que no están conforme la ley lo estipula. Entonces, en su debido tiempo ya pasó esas etapas. Por lo tanto, posterior a eso, dado cumplimiento, ¿no es cierto?, el cumplimiento según los informes técnicos del análisis en el sistema informático, pues el Consejo Nacional Electoral resolvió aprobar las organizaciones políticas sin ninguna novedad. Obviamente, en momentos, meses más tarde o años más tarde aparece la Contraloría con un examen especial a eso, pues ya hay observaciones, se emiten observaciones, y pese a esas observaciones que ya las hicieron el año anterior, esas recomendaciones, el Consejo en enero resuelve que no hay impedimento, ¿no es cierto?, para que las organizaciones políticas den continuidad con el proceso de participación en las próximas elecciones, las habilita. Es más, el 19, si no me equivoco, de junio se cerró ya el registro de organizaciones políticas en el país. Por lo tanto, ya en este momento ya no puede aplicar ningún proceso de descalificación de ninguna organización política. Todos los elementos que usted mencionó, Luis, o sea, podrían incidir para que un partido político no pueda ser eliminado, ¿no?
Todo el Claro, proceso. de hecho, ¿no es cierto? Como digo, hay un reglamento. Para que un partido político sea eliminado, ¿no es cierto? Hay otro reglamento que es aparte, que tiene que ver con el cambio de dominación de la organización política, que tiene que ver con la eliminación del partido como tal, pero eso es en función del mínimo de votos que tú recibes en 2 elecciones consecutivas, lo que le está pasando actualmente, por decirte, al partido de Álvaro Noboa, ¿no es cierto? Que no cumplió 2 elecciones seguidas con el 5% de votos, por lo tanto hay un reglamento y hay un procedimiento para eliminar esa organización política, pero obviamente hay procesos de apelación e impugnación que deben un poco sustentar en el proceso. Todavía creo que no se define en última instancia qué es lo que pasa. Recordemos que en justicia y materia electoral, en justicia electoral está el Tribunal Contencioso Electoral, no es el Consejo Nacional Electoral el que toma una decisión de ese índole. El Consejo Electoral lo que hace son los informes respectivos y es el Tribunal Contencioso Electoral que en materia de justicia electoral pues determina la última instancia. ¿Qué mandato constitucional en este caso estaría incumpliendo el controlador al inmiscuirse en las competencias del Consejo Nacional Electoral? Bueno, el Código de la Democracia establece que la máxima autoridad es el Consejo Nacional Electoral, ¿no es cierto? Y finalmente, ¿no es cierto?, el tema que incluye y que demanda, ¿no es cierto?, en este momento es obviamente que el proceso electoral hay un calendario aprobado que está en vigencia, que se está trabajando y por lo tanto, ¿no es cierto?, al momento que tú generas un proceso de esto, una vez cerrado el registro de organizaciones políticas, también, ¿no es cierto?, automáticamente pues estás incidiendo directamente. Entonces, lo que el Consejo Electoral puede solicitar al Tribunal Contencioso Electoral, pues las sanciones respectivas. Hay que recordar y hay que un poco señalar que la normativa de la que hago referencia, ¿no es cierto?, es la normativa anterior con respecto a la aprobación de las organizaciones políticas. O sea, ya en este momento, ¿no es cierto?, hay otra normativa que el Consejo Nacional Electoral está trabajando, hizo la aprobación respectiva. Esta normativa, ¿no es cierto?, es de año anterior, creo que es 2018, si no me equivoco, ¿no es cierto? Y obviamente, ¿no es cierto?, había que analizar en función de esas normativas, ¿no? Es un poco como para un poco generar un debate alrededor del tema. No digo que la Contraloría quizás esté o no esté equivocada, lo único que digo es que en este momento ya la competencia es del Consejo Nacional Electoral, si es que aprueba o desaprueba. En este momento, pues ya es el Consejo Nacional Electoral el único y oficialmente es el único el que debe responder frente a este tema y no ninguna otra institución, o si no se puede considerar como interferencia en el tema electoral. Es En este caso, la única capacitada para determinar y tomar estas decisiones. en este caso, entonces, ¿cuáles serían las funciones inherentes que corresponden justamente al Contralor General en tema de organizaciones políticas? En este momento, la Contraloría debería, obviamente, seguir manteniendo sus competencias como tal, pero lo que se cuestiona es un poco es en el ámbito, ¿no es cierto?, de periodo electoral. En el ámbito en el que estamos ya, ¿no es cierto?, o en declarado periodo electoral, estamos ya en el mes de septiembre, si no me equivoco, se convoca a elecciones, debe convocarse 6 meses antes, en las elecciones son el mes de febrero, septiembre se debe convocar y en este momento, pues cualquiera que intente mover el registro electoral, cualquiera que intente mover el calendario electoral, eso desde otra instancia que no le compete, pues deberá tener sus respectivas sanciones. En este caso, posterior al proceso electoral, deberán tomar las decisiones y sanciones administrativas que correspondan. Recordemos que esto ya fue, ¿no es cierto?, observado en su momento, ¿no es cierto?, ya es más, ¿no es cierto?, la organización política, una vez calificada por el Consejo Electoral, debe publicar a través de un medio de comunicación, ¿no es cierto?, su registro electoral para que sea la ciudadanía y las otras organizaciones políticas las que impugnen dicha resolución de ser el caso, ¿no? Luis, ¿le parece? Vamos a leer los comentarios que los seguidores están en este momento. Claro. Unas preguntas para usted. Dice así, Javier Corella Sánchez dice, ¿hasta qué punto un ente de control puede intervenir con su voz en las operaciones del CNE? Desde mi punto de vista, ¿no? O sea, esto no es la palabra dicha, o sea, lo puede intervenir, pero lo que yo un poco cuestiono es que el momento actual, que estás en un periodo electoral, la máxima autoridad es el Consejo Nacional Electoral y es la única, ¿no es cierto?, que está facultada para tomar decisiones en este tipo.
O sea, si es que el Consejo Electoral toma una decisión de eliminar a cualquier organización política, ya finalmente es el Consejo Electoral el que lo hace. Entonces, pero en este momento lo que digo es que estamos en periodo electoral y no podemos o no se puede, no se podría desde otras instancias intervenir en los procesos electorales, a no ser que el mismo Consejo Nacional Electoral, que por constitución y por ley tiene la facultad de organizar elecciones, modifique el calendario, etc. Tengo entendido que en las últimas semanas se ha reunido a varias organizaciones políticas solicitando al Consejo Electoral se modifique el calendario electoral. Es más, porque el único ente, ¿no es cierto?, capaz de modificar el calendario electoral es el Consejo Nacional Electoral. Entonces, en ese debate está en este momento, ¿no? Bueno, aquí también nos saluda, nos manda un comentario Carlita Pavón. Dice, en este momento nos encontramos en etapa preelectoral. La etapa electoral inicia en la convocatoria. Disposición del Código de Democracia. Bueno, habría que revisar bien. Sin embargo, normativamente, pues el periodo electoral empieza desde el momento en que el Consejo decide periodo electoral. Otra cosa es la convocatoria a elecciones. Quizás, como digo, ¿no es cierto?, es un criterio muy personal, fundamentado pues en reglamentos de la normativa vigente en algunos casos, ¿no es cierto?, y para otros casos, pues tomando la normativa última que se tomó para calificar organizaciones políticas. Sin embargo, entonces en este momento considero que ya estamos, ¿no es cierto?, en un periodo electoral, por lo tanto, la única institución capaz de tomar decisiones sobre el proceso electoral es el Consejo Nacional Electoral. Yo trato de un poco generar mi opinión, ¿no es cierto?, y a partir de mi opinión, pues la ciudadanía puede generar sus propias conclusiones y debates. Es más, podría generar sus propias investigaciones sobre los diferentes temas. Luis, usted fue justamente exdirector del Consejo Nacional Electoral aquí en Santo Domingo. ¿Qué se viene más adelante dentro de este calendario? ¿Cómo son los procesos, el trabajo administrativo que ustedes realizan dentro de esa función? Bueno, de aquí se viene la convocatoria a elecciones, ¿no es cierto? Con la convocatoria a elecciones, pues el Consejo Electoral deberá nombrar las juntas provinciales electorales, que es el ente político del proceso y que tiene sus propias funciones conforme el código. Con esto se viene también el proceso de inscripciones de candidaturas, ¿no es cierto?, que tiene sus tiempos también para que se inscriban las candidaturas, las impugnaciones respectivas. El CNE en este momento debe estar ya trabajando sobre el padrón electoral, debe estar trabajando, me imagino, ya cambios de domicilio, entre otros temas que son previos, ¿no? La parte preelectoral es justamente la organización de eso, es establecer mecanismos de actualización de registro electoral, el tema de cambios de domicilio, la creación de zonificaciones electorales en caso de que haya zonificaciones, etcétera, ¿no? Una vez que se convoque elecciones, ya entramos a la parte ya electoral, la electoral es el día de las elecciones, que posteriormente pues ya llegará febrero, ¿no es cierto? Y la campaña electoral creo que empieza en diciembre, entonces para eso también hay un tiempo determinado en donde tienen que los candidatos regirse a una normativa específica para el tema de la campaña, el control del gasto electoral, entre otras cosas, hasta el día de elecciones. En la primera vuelta, pues, recordemos que el proceso de elecciones tiene primera y segunda vuelta, en caso de no cumplir con los porcentajes de votación que exige la ley. Si hay segunda vuelta, pues esta se hace en el mes de marzo, si no me equivoco, el mes de abril, es la segunda vuelta electoral. Listo, Luis. O sea, en este momento la situación es bastante... Sí, en este momento la situación debe ser más compleja porque como estamos en un momento complicado, ¿no es cierto?, atravesando esta nueva normalidad, también los servidores electorales deben estar generando, ¿no es cierto?, otros procesos a través de otros medios que permitan pues garantizar el cumplimiento del calendario electoral, que desde mi punto de vista está súper apretado el calendario electoral, estamos ya a la entrada del proceso electoral, entonces, y realmente debe estar corriendo no solo el Consejo Electoral, sino la ciudadanía en general para ver qué va a pasar en las próximas elecciones.